Vamos a dar inicio. ¿Me escuchan todas? Sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces, ya nosotros tuvimos una primera clase. Muy buenas noches, primeramente. Tuvimos una primera clase la semana pasada en la cual hablábamos, hicieron primero una pequeña introducción de lo que es Infotec, de sus reglas, de todo lo demás. También nosotros hablamos un poco de lo que son las harinas, las mantequillas, entre los ciertos instrumentos que nosotros utilizamos en lo que es la pastelería. Le dejamos para hacer una receta, hicimos una receta del bizcocho dominicano, el cual se les dejó, no sé si todas lo pudieron hacer. Por favor, déjenme saber qué pensaron, cómo les fue, si pudieron hacerlo o no, cómo le quedó, para más o menos nosotros teniendo un pequeñito feedback de lo que ustedes han hecho. ¿Alguien de las que están conectadas que lo hiciera? ¿Ninguna todavía ha tenido la oportunidad de hacerlo? Bueno, sí, yo lo hice. Arlina Mejía. Ok, ¿cómo lo encontró la masa? ¿Qué le pareció? Bueno, a mí me pareció bien, pero tengo algunas observaciones y algunas preguntas. En la receta dice 6 yemas de huevo, pero en realidad son 6 huevos enteros, ¿correcto? Sí, diga. Que en la receta, en la impresión de la receta dice 6 yemas de huevo, pero lo que vimos en la clase fue 6 huevos. Ok, dice 6 yemas porque en lo principal son yemas. Entonces, ¿qué pasa? Se completa con claras. Pero simplemente con 6 huevos medianos, de 5 a 6. Si son muy grandes, pueden poner 5 y si no 6. Normalmente usamos 6 huevos. No se compliquen mucho porque al final es más que todo para lo que se llama, se dice 6 yemas, porque en sí la yema le da mucha fortaleza y sabor a lo que es el bizcocho. Y la clara es para simplemente completar los 225 gramos que la receta lleva. Pero perfectamente que pueden utilizar simplemente de 5 a 6 huevos, dependiendo del tamaño, sin ningún problema y no van a tener ningún problema en su receta. Perfecto. La otra pregunta que yo le tengo es que a mí me quedó con un poco de migas. Yo usé mantequilla y cuando lo saqué tenía el borde, me quedó con migas, con muchas migas. No sé a qué se deberá eso. Es normal porque usted le está poniendo harina en los bordes. Capaz no sacudió mucho, no sacudió bien el molde antes de echar la masa. Cuando usted engrasa el molde, usted le pone la harina y sacúdalo bien. Dele muchos tapecitos y sacúdalo para que simplemente se quede la harina que la mantequilla o el aceite del molde agarre, porque si no lo sacude bien, entonces toda esa harina que tiene extra se le va a convertir en todo lo que es miga, pero no hay problema, usted simplemente coge, usted levanta, ¿verdad? Usted levanta su bizcocho y simplemente cuando ya cuando esté un poquito a temperatura, usted simplemente coge una brochita o una servilleta y le quita la miga, ¿no? ¿Verdad? Alrededor, sin ningún problema. Entonces, esto sí le iba también a hablar. Después que ustedes tienen su bizcocho, que lo saquen del horno, si no lo van a decorar el mismo día, ustedes simplemente lo pueden envolver en papel film, que sería este papel que tengo yo aquí, el papel, el wrapping, ¿verdad? El papel de plástico. Esto lo pueden poner en la nevera, hasta por varias semanas y en el freezer esto puede durar meses frisado. Simplemente antes de
montarlo, sáquenlo de la nevera por lo menos 1 hora y media antes. ¿Se vuelve caliente o hay que dejarlo refrescar? Lo puede envolver tibio para que mantenga todavía más humedad, pero no caliente. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Bueno, si son todas las preguntas, entonces vamos a iniciar de una vez seguido al módulo de esta semana. Sí, dígame, Yocati. Buenas noches para todas. Profesora, yo tengo una pregunta. A la masa de los bizcochos, por obligación hay que echarle leche, o se puede sustituir la leche por el jugo de naranja. Usted puede echarle lo que usted quiera siempre y cuando sea líquido. Usted puede echarle agua, usted puede echarle jugo de naranja, de piña. Normalmente si le echa leche, a mí no me gusta utilizar leche en los bizcochos porque no me gusta el sabor. Normalmente lo que yo utilizo es la crema, lo que le decimos la crema chantilly líquida o la heavy cream, que le da muchísima humedad y le da un sabor riquísimo también al bizcocho. Entonces, es lo que yo uso. Pero allá en Dominicana se utiliza mucho agregarle o jugo de naranja o jugo de piña, ¿verdad? Pero ustedes pueden jugar, como le dije en la primera clase, esa es una receta base, ¿verdad? Igual que las demás recetas que yo les facilité, que están en su folleto, hay varias recetas. Si ustedes se dan cuenta, al final las recetas todas son muy parecidas. Los ingredientes también, las dimensiones también son muy parecidas. Esta receta que dice bizcocho dominicano es la que a mí personalmente más me gusta porque me da una consistencia muy, pero muy buena. Como se lo mostré la semana pasada, el bizcocho queda perfectamente plano, no me crea como burbujas grandes en el centro. Tengan en cuenta que no deben sobrebatir la masa de ustedes porque ustedes utilizan harina con gluten. Y si lo baten después que agregan toda la harina a su batidora, si lo baten por muchísimo más de 1 minuto o 30, 45 segundos, empieza a crear gluten. Entonces, eso le puede crear una masa un poquito muchísimo más pesada y un poquito más complicada, pero igual no le va a quedar mal, pero va a ser diferente. Entonces, ustedes agréguenle lo que deseen. Por eso le dije, aprendan a jugar con las masas que ustedes tienen. Ustedes se crean una primera masa y ustedes van cambiando cosas, ustedes le van agregando un poquito más de eso. Si consideran que la harina que ustedes tienen es muy pesada, tengan una cuchara de ¿cómo se llama esto? De cornstarch, maicena, una cucharada de maicena y la cambian la maicena por la harina regular. Así la harina le va a quedar muchísimo más suave, más delicada, no va a ser tan pesada, va a quedar un poquito también más húmeda. Luego también pueden seguir agregándole algún puré. Digamos, ahí hay una receta que es de pistacho. Ustedes pueden comprar pistacho sin sal, lo pueden moler. Pueden hacer una pasta de pistacho riquísima, se lo echan a la masa, le va a hacer un bizcocho de pistacho. Para darle color pueden licuar espinacas. Las espinacas no le van a dar ningún sabor, pero le va a dar un color fenomenal a la masa, un color verde precioso. Entonces, así pueden hacer muchísimas cosas. Igual pueden, si son de las personas que les gusta tener un estilo más saludable, le pueden agregar hasta remolacha, zanahoria, lo que ustedes deseen, y créanme que como quiera le va a quedar bien, solamente que es dependiendo de las cantidades que ustedes elijan agregar. No es que si van a hacer media libra de bizcocho y quieren hacer un bizcocho de zanahoria, le van a echar media libra de zanahoria. No, porque entonces se va a crear una pasta únicamente de zanahoria y no es lo que buscamos.
pero más o menos ahí va la cosa. Ustedes pueden jugar, agregar, echarle ron, con ron sabe también riquísimo, y así más o menos vamos cambiando. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Teresa, dígame. ¿O quién estaba primero? Soleidi. Sí. Bueno, Teresa, buenas noches. Dígame. Sí, yo utilizo mucho, hago muchos rejuegos y perdón, es que sé hacer ya los bizcochos con diferentes formas. Okay. Yo utilizo un rejuego en cuestión para elevar el bizcocho, que viene siendo licuo la clara de huevo aparte y luego la incorporo ya casi al final del batido y el bizcocho se eleva bastante, se pone bastante esponjoso. Eso usted lo hace cuando usted quiere buscar un bizcocho esponjoso y cuando usted ya quiere hacer algo más o menos para decir como un tipo tres leche, que usted necesita que tenga poros bien abiertos, porque necesita tener todo lo que son los líquidos de la leche, ¿verdad? Entonces, eso es diferente. Cuando uno está trabajando en bizcochos para montar, para hacer bizcochos de un piso, de dos pisos, de tres, no podemos utilizar bizcochos tan esponjosos porque cuando tenemos que hacer un piso o dos pisos de bizcochos, no vamos a tener un bizcocho estable. Vamos a seguir para seguir con la clase. Soleidi, ¿tiene alguna pregunta? Sí, buenas noches a todas. Profe, yo le tengo una preguntita. Es mi primer día en la clase y muchísimas gracias por esta oportunidad primeramente. Y me gustaría saber cómo puedo obtener la receta para hacerla, por favor. Las recetas están en su plataforma Moodle. Si usted no se ha registrado todavía, le ha cogido un poquito lo tarde, tendría que mandar, si está en el grupo de WhatsApp, mándele un mensaje al señor Luis García, que él le dirá qué hacer, y ahí más o menos vemos si todavía tiene tiempo de ingresar a la plataforma. Gracias, muchísimas gracias. De nada. Angélica. Sí, hola, buenas noches. Hola, buenas. La pregunta que yo tengo es que en la clase pasada y repasando las grabaciones, a la harina todo uso, como una harina, se le mezcló con baking soda. ¿Esto es un sustituto del polvo para hornear o cuál sería la diferencia? Es polvo para hornear. De acuerdo. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Yamiler. Me estaba dejando comer por este teléfono, quitando el micrófono. Buenas noches. Sí, dígame. La pregunta que quiero hacer es basada en la señora que dijo que ella se rejuegó con la masa, que ella bate la clara aparte. ¿Esa no es la masa que se llama pudín? Esa es mi pregunta. ¿Esa es la masa pudín cuando uno bate la clara aparte? No. No, hay muchísimos tipos de preparación de bizcochos y de masas. Todas las pueden ver, son diferentes. Simplemente eso le va a cambiar la contextura de lo que es, si un bizcocho va a salir más esponjoso que otro. Normalmente cuando se baten las claras primero o los huevos primero, los bizcochos tienden a ser mucho más esponjosos, entonces ya son para otro tipo de preparaciones, como ya explicamos. El pudín es completamente diferente y hay que ver qué clase de pudín es que usted se refiere, porque los pudines hay muchísimos, entonces hay que ver a qué se refiere. A masa dominicana, pero pudín. Hay diferentes tipos de... Hay bizcocho dominicano y hay bizcocho dominicano con masa pudín. Pero está bien, gracias. Ok, de nada. Entonces, vamos a empezar con esta clase de esta semana porque ya estamos un poquito tarde. Esta semana nosotros vamos a tener, vamos a hablar de todo lo que es los rellenos, los montajes y vamos hoy, si Dios quiere y no lo permite, a hacer un merengue italiano. Yo preparé ya para que estuviera fría una crema pastelera y una
también aquí un caramelo, ¿verdad? Puse un caramelo. Para hacer los rellenos son muy importantes, porque al final del día a veces usted puede tener una masa que simplemente no tiene tanto sabor dulce y esto, y al final lo que va a hacer la diferencia es el relleno, ¿verdad? Entonces usted puede hacer sin número de rellenos, como crema pastelera, puedes rellenar con ganache. El ganache la puede saborizar con cualquier tipo de fruta que usted quiera. Puede utilizar caramelos, puede utilizar frutas frescas, puede usar frutas en almíbar, un sinnúmero de cosas. Entonces, los rellenos nosotros más o menos lo tenemos que tener en cuenta y pensar si es para nosotros, bueno, es lo que a nosotros nos guste, pero si es para un cliente, ya ahí tenemos que hacer un sinnúmero de preguntas, como alergias, qué tipo de relleno tiene pensado, qué tipo de frutas, qué tipo de bizcocho, cómo le gusta la masa, si no le gusta muy dulce, si le gusta un poquito dulce, porque normalmente si yo estoy haciendo un bizcocho para mi familia, las personas que están a mi alrededor, las personas que consumen bizcochos de mi parte, no le gustan mucho las cosas dulces, entonces uno tiene que tener mucho cuidado con todo el azúcar, pero hay personas que le encanta lo dulce y bueno, una de las cosas con el bizcocho dominicano es que tiende a ser pero muy dulce, entonces por lo general tiende a ser como muy empalagoso. Y la gente se come 1 o 2 cucharaditas y después lo deja por ahí y ya no quiere más. Entonces vamos a tratar de controlar mucho los azúcares, mirando bien más o menos cómo vamos a ir trabajando. Entonces, vamos a utilizar varias cosas en la clase de hoy. Una de las cosas principales de los ingredientes son los huevos. Entonces, tenemos claras y huevos que son pasteurizados y huevos y claras que no son pasteurizadas. La diferencia está en que los huevos pasteurizados pasan por un proceso de calentamiento, o digamos que lo pasan por una agua a cierta temperatura para matarle en el cascarón lo que son cualquier bacteria como la salmonela, entre otras, que tienden a ser muy dañinas y normalmente se encuentran bastantes en los huevos. Nosotros no utilizamos huevos pasteurizados, mucha gente le gusta utilizarlo, pero en la pastelería no es, en lo que a mí personalmente no es muy recomendable, porque en la pastelería los huevos pasteurizados no suben tanto, y si intentamos hacer un merengue, el merengue se va a quedar bajo y no va a estar tan cremoso, no va a estar no va a subir tanto como crecería con los huevos regulares. Sí, Glenis tiene una pregunta. Buenas noches, gracias por la oportunidad. Muchas personas me han dicho cuando se va a hacer un pastel que los huevos marrones son más buenos que los blancos. Entonces yo quiero saber qué tiene diferencia los huevos marrones y los huevos blancos. Respondiendo a su pregunta, aquí yo tengo un huevo marrón, un huevo blanco, un huevo verde. ¿Cuál es la diferencia entre esos 3 huevos? Ninguna. Los colores. Simplemente el cascarón. Entonces, todo va a depender de dónde usted obtenga los huevos, porque usted tiene huevos blancos como estos que son 100% orgánicos, como los marrones, como estos verdes. Yo tengo huevos rosados, tengo huevos azules, son todos orgánicos. ¿Por qué? Porque yo los recojo del patio de mi casa. Entonces, pero si usted va al supermercado, normalmente los huevos marrones tienden a ser orgánicos, pero deben decir orgánicos porque las gallinas que son
ponedoras, por así decirlo, que son de granja, la mayoría ponen huevos marrones. Eso va a depender del tipo de gallina que sea. Entonces, eso no quiere decir una cosa con la otra. Entonces, pero para los bizcochos, no se vuelvan locas mirando a ver que es un huevo orgánico, porque al final usted lo que necesita es huevo. En el bizcocho usted no va a diferenciar si usted se está comiendo un huevo orgánico de un huevo que no es orgánico. Entonces, los huevos orgánicos son muy costosos y más para trabajar en la pastelería. Yo tengo la suerte porque tengo aquí gallinas y puedo utilizar huevos orgánicos, pero al final lo que es costo y producción no le va a resultar. Usted puede encontrar huevos marrones baratísimos porque no son orgánicos y puede encontrar huevos blancos que son carísimos porque son orgánicos. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. Ok, entonces, como ya sabemos la diferencia entre un huevo pasteurizado y otro no, los huevos pasteurizados normalmente en el supermercado van a tener la letra P en el empaque, o el huevo de por sí va a tener una pequeña como estampa, normalmente casi siempre es color azul, entonces eso va a definir que el huevo es pasteurizado. Pero el huevo pasteurizado prácticamente no se consigue en el supermercado. Así que por ese lado estamos bien. Entonces, hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de merengue. Tenemos 3 merengues que andan por ahí afuera, que es el merengue italiano, el francés y el suizo. Para la pastelería se recomienda al 100% el merengue italiano. ¿Por qué? Porque es el merengue que tiene más fuerza, es el merengue que es más estable. El merengue francés es únicamente batir las claras agregándole el azúcar directamente. Este merengue es muy bueno simplemente si usted lo quiere hornear, si usted va a hacer pavlovas, que es el suspiro, ¿verdad? El suspiro en manga, que usted lo hornea y lo rellena, queda perfecto. Después el merengue suizo se utiliza muchísimo para lo que es, digamos, para hacer el sweet buttercream. El sweet buttercream es el merengue cuando se le agrega la mantequilla para hacer una combinación entre lo que sería el buttercream y el merengue suizo, lo cual es una muy buena combinación, queda muy cremosa y es fenomenal para cubrir tortas y también para relleno. Se puede utilizar para rellenar también si queda un poquito más consistente. Entonces, nosotros vamos a trabajar con lo que es el merengue italiano. Diferencia entre el merengue el italiano y el suizo. El merengue suizo, ponemos las claras con el azúcar a baño María hasta que las claras se desintegren. Luego lo ponemos en la batidora a velocidad máxima hasta que forme pico. Pero este merengue no es tan estable. Cuando empezamos a decorar, por lo general, se vuelve un poquito como grumoso o se pone como poroso. También puede pasar con el italiano si se sobrebate. Entonces, en el merengue italiano, nosotros hacemos lo que es el syrup aparte, en una olla aparte, y batimos la clara aparte. Cuando el syrup esté listo, lo agregamos, lo incorporamos cuidadosamente en las claras que están ya batidas a punto de nieve. Eso es un proceso que vamos a tener que tener bastante cuidado porque el merengue, el syrup, perdón, puede ser muy peligroso, hace quemaduras bastante feas y vamos a tratar de evitar eso. Entonces, después lo que vamos a empezar es, vamos a hacer la crema pastelera primero, para que así más o menos ustedes sepan cómo se hace, cómo yo la hago, la crema pastelera, y más o menos vamos viendo cómo se hace. Yo tengo ya una preparada, es simplemente mostrarle a ustedes los pasos y luego de ahí entonces vamos a proceder a lo que es hacer el merengue italiano
y seguido vamos a hablar un poquito de lo que es el montaje de los bizcochos. Entonces, pero antes de yo hacer eso, perdón, déjenme mostrarles diferentes cosas que utilizamos para montar los bizcochos, que o lo podemos hacer nosotros o lo podemos comprar si se le facilita, como a ustedes les convenga. Entonces, yo monto mis bizcochos en esta base, que es más o menos de 1 pulgada, media pulgada, 1 pulgada. Estos tienen que ser como algunos 3 cartones pegados, uno encima del otro, y le ponen como una especie de mica por arriba, que esto es muy fácil de hacer. Un film plástico, pero estos son cartones. Entonces yo también utilizo para los bizcochos otro tipo de cartón, pero esto ya yo lo utilizo cuando yo estoy montando, digamos, varios pisos. ¿Cómo le explico? Si estoy montando varios pisos de bizcocho, ¿verdad? Yo no lo voy a montar uno encima del otro seguido. O sea, yo primero voy a poner ¿verdad? Yo normalmente uso uno más grande para este tamaño, claro, simplemente le estoy mostrando. Yo primero voy a cubrir con mi merengue, con mi ganache, con lo que sea que yo voy a utilizar. Me voy a asegurar de que esto esté muy, pero muy bien ajustado. ¿Cómo me voy a asegurar de eso? Normalmente, con esta base que utilizamos, estos son unos palitos de madera que lo venden de diferentes tamaños. Usted también puede utilizar de cualquier otro material que usted encuentre. A ver, esta tijera. Usted puede utilizar del tamaño que usted encuentre. Entonces, ¿cómo lo hago yo? En estas bases, yo voy a buscar mi centro, ¿verdad? Voy a hacer un pequeño orificio en el medio. Voy a pegar mi palito. Tengo por ahí glue del caliente con una pistolita, con mucho cuidado de que no vaya a quedar absolutamente nada de glue que pueda pegarse, ¿verdad? Lo limpian bastante bien, simplemente ponen el glue en el fondo. ¿Qué le va a pasar a esto? Que cuando ustedes estén montando su bizcocho, normalmente, como les estaba diciendo, yo si estoy montando el bizcocho, digamos que esta es mi base final, ¿verdad? Esta es la base que le voy a poner el palito para la estabilidad del bizcocho. Digamos que si yo tengo de 2 pisos, fenomenal me da para los 2 pisos. ¿Por qué? Porque este va a quedar aquí, cuando ya el otro piso llegue acá arriba, me lo va a cubrir los 2 completos. Entonces, yo tengo esto por separado, pero mi bizcocho, lo voy a montar, lo voy a empezar a poner su cobertura en otro cartón separado que ya yo previamente le voy a hacer un hoyo acá también. Entonces, este cartón me va a dar justo. Si ustedes no tienen justo esto, entonces yo lo corto, ¿verdad? A ver que se le sobresale un pedacito, porque este cartón es más grande, es de mayor dimensión, pues yo lo corto. ¿Por qué? Porque esto me tiene que quedar parejo. Porque cuando yo termine de decorar la primera parte, mi primera base, ¿qué voy a hacer? Yo voy a venir con el orificio que ya tiene este cartoncito hecho. Simplemente voy a venir y lo voy a entrar y despacio lo voy a bajar. Aquí se le va a hacer un hoyito, no importa. Eso no importa para nada, porque después eso se va a cubrir, ¿verdad? Entonces, para que ustedes más o menos sepan, siempre tienen que asegurarse de cubrir bastante bien, tanto de cubrir, de hacer un bizcocho que sea estable, que si usted lo mueve, que si usted tiene su base y usted lo mueve para todos lados, que el bizcocho no se le caiga,
porque eso pasa demasiado. Y le voy a enseñar otras cosas que yo utilizo también para hacer el bizcocho también más estable. ¿Ok? Entonces vamos a empezar haciendo lo que es la crema pastelera y luego entonces vamos a hacer el merengue italiano y así vamos entonces allá a terminar a montar el bizcocho. Le enseño cómo montar todo el bizcocho, le ponemos todo el merengue y así más o menos vamos viendo qué preguntas se van dando en el transcurso de la clase. ¿Okay? Katy de la Cruz, ¿tiene alguna pregunta? Sí, profe, quisiera saber si el señor Luis, que es el que está presentando, puede ampliar un poco más su presentación porque se ve en un cuadrito y se ve muy lejos. Dame un segundo.